Pude ratificar esta primera impresión cuando la conocí más profundamente al coincidir en la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2016. Ella seguía teniendo precisamente responsabilidades en ciencia, en participación y política en red, y yo era la secretaria de Estudios y Programas. Desde esa época entablamos un vínculo que todavía perdura, un vínculo político de complicidad en defensa de los mismos valores, pero también un vínculo personal. Después dejó la política activa en 2019 para dedicar un periodo de su vida a su carrera docente. Sabiendo cómo es, estoy convencida de que sus alumnos pudieron disfrutar esos años de una profesora con la misma pasión, con la misma entrega y con el mismo talento que el que le conocemos en su actividad pública. Afortunadamente para nosotros, no para sus alumnos, hemos recuperado a María González Veracruz para la política, para la vida pública. María volvió a la primera línea de la política, esta vez para asumir la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Y hoy viene a este desayuno precisamente en dicha condición. Amigos y amigas, España se enfrenta a numerosos retos. El reto demográfico, el reto de la necesaria transición ecológica de nuestra economía, el reto de la desigualdad o el reto de mejorar nuestras relaciones laborales, el reto, en definitiva, de vertebrar territorialmente y socialmente nuestro país. En definitiva, España necesita transformarse para situarse en el mundo del siglo XXI en una posición que le permita a todos y cada uno de sus ciudadanos construirse en libertad un proyecto de vida digna. Y ese es uno de los principales objetivos precisamente que tiene el Gobierno. Para conseguir todo ello son necesarios instrumentos y palancas de cambio. Los analistas, es verdad, discrepan sobre algunos de ellos. En lo que no discrepa nadie, en lo que todos coinciden, es en que para conseguir modernizar y transformar este país es imprescindible que España sea capaz de no perder el tren de la revolución digital. Esa en la que el mundo entero lleva varios años inmerso. La revolución digital, también llamada tercera revolución industrial o revolución científico-tecnológica, está acarreando cambios económicos y sociales sin precedentes. Todas las facetas de la vida, desde los aspectos más domésticos, más cotidianos de nuestras vidas, hasta las estructuras sociales más complejas, se están viendo afectadas por esta revolución. También el parlamentarismo en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Además de ser extraordinariamente relevantes, se trata de unos cambios que no se desarrollan de forma lineal, sino exponencial. Cada año que pasa, incluso cada mes que pasa, las transformaciones son más profundas y aceleradas, hasta el punto que nos cuesta seguir ese ritmo. Estamos en un proceso hacia un mundo nuevo que parece no tener fin. Se puede afirmar, sin que ello resulte exagerado, que no asistimos a una era de cambios, sino realmente a un cambio de era. También por todo esto, los fondos europeos y un Gobierno consciente del momento crucial que estamos viviendo son clave. Debatir sobre cómo gobernar este fenómeno, identificando con antelación quiénes pueden salir beneficiados de estos cambios, pero también quiénes pueden ser potenciales perdedores, es fundamental si queremos implementar políticas públicas que puedan mitigar los efectos indeseables de tan profunda transformación, así como potenciar los que resulten deseables. No nos podemos permitir como sociedad nuevas formas de discriminación o nuevas formas de desigualdad. Tampoco nos podemos permitir perder este tren. Reflexionar acerca de la merma de derechos que se puede producir en el nuevo terreno de juego digital, desde los derechos fundamentales clásicos, como es el de la intimidad, reconocido en nuestra Constitución, hasta derechos laborales, es una tarea perentoria. En ningún caso, cambiar el mundo analógico por el digital puede significar una disminución de la protección de los derechos ya existentes.
Y, sin embargo, esta es una amenaza cierta para las democracias que debemos combatir. Nos costó mucho conquistar todos y cada uno de los derechos y los valores que impregnan nuestras democracias, como para perderlos por el simple hecho de cambiar los instrumentos con los que trabajamos y que están al servicio de nuestra sociedad. Todo ello es relevante, oportuno y pertinente. Son debates que hay que afrontar, pues tienen que ver con las consecuencias que está teniendo y va a seguir teniendo esta revolución digital en nuestras vidas. Pero para poder tenerlos, para poder debatir sobre ventajas, inconvenientes, retos, peligros, primero, como decía, debemos coger ese tren, el tren de la revolución digital. Esa es la premisa de todo lo demás. No podemos elegir vivir en un mundo no digitalizado, como en el siglo XIX las sociedades desarrolladas no pudieron elegir vivir en un mundo no industrializado. España, como país, debe ser capaz de implantar la digitalización en todo su territorio nacional. Debemos conseguir garantizar el acceso a la misma de todos los españoles, vivan donde vivan, en igualdad de condiciones y con independencia, como decía, de su clase social, de su género, de su edad y de dónde viven. No poner todo lo que esté en nuestra mano para conseguir esta digitalización de la economía y de la sociedad sería la mayor discriminación, el mayor abandono al que podríamos someter a nuestros ciudadanos. En realidad, privarles del acceso al mundo digital en los tiempos que corren es tanto como privarles del acceso al mundo, a secas. De ahí que sea tan importante cerrar la brecha digital territorial para que todos los lugares de España puedan tener una conectividad con una banda ancha ultrarrápida. De ahí que sea tan relevante desplegar en el conjunto de nuestro país la tecnología 5G. De ahí que sea tan vital volcarse en la Agenda España Digital 2026. De todo ello, de este enorme reto de país, se ocupa desde el pasado octubre María González Veracruz, a la que le ha correspondido la responsabilidad de implementar las infraestructuras digitales desde el Gobierno de España, así como el fomento y regulación de un sector también muy relacionado como la revolución digital, como es el sector de las telecomunicaciones. Con los años he podido comprobar que detrás de los mejores políticos, de las mejores políticas, siempre hay una mezcla de vocación de servicio público, capacidad de trabajo, conocimiento del medio que se debe gestionar y pasión por mejorar la vida de los ciudadanos. Sin pasión, mejor no dedicarse a la política. Es una suerte poder contar con la secretaria de Estado, González Veracruz, que tiene precisamente todas esas cualidades para liderar una materia tan decisiva como la que ahora nos ocupa. Una materia que, como decía, va a ser clave desde el punto de vista del desarrollo económico, de la competitividad de nuestro país, pero también clave para vertebrar nuestro territorio y para garantizar la igualdad entre ciudadanos. Para mí ha sido un placer recibir esta invitación, poder compartir con todos ustedes este desayuno, haber dedicado unas palabras a mi amiga María, y les invito ahora a escucharla con atención, a que dejen las tecnologías en la mesa, sin mirar el móvil, y que podamos escuchar atentamente lo que nos va a decir. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta, por sus palabras. Bienvenida, secretaria de Estado. Un placer tenerla aquí. El placer es mío, sin duda. 5 meses intensos, sin duda, ¿no? 5 meses intensísimos, parecen más de 5 meses, pero si me permites, Antonio, me gustaría, lo primero de todo, agradecerle a Nueva Economía Forum esta oportunidad. Como bien decía la presidenta, coincidimos en muchas cosas y también en reconocer el espacio que generáis de debate, de profundidad, absolutamente necesario en un momento como este. Las dos somos muy partidarias de que el ruido político poco aporta y lo importante lo hacemos aquí, ¿no?, profundizando y reflexionando.
Y, por supuesto, si me lo permites, querría agradecerle a mi querida amiga, presidenta, sus palabras, que creo que son absolutamente generosas por encima de la realidad, en mi opinión. Se nota el cariño, como habéis visto, pero que podría trasladar exactamente en la misma dirección. Creo que nuestra presidenta del Congreso es una referente, sin duda. Es una persona de las pocas que yo conozco con un gran sentido de Estado, y eso es fundamental en nuestro país, y muchísimo más en un momento como este, y más en la responsabilidad que ahora mismo ostentas, querida presidenta. Es una persona de la que yo he aprendido muchísimo, absolutamente ecuánime, lo que es de agradecer en momentos como este, absolutamente rigurosa, solvente y un ejemplo, en mi opinión, para muchísimas de nosotras, pero en general para la política española. Me hacía muchísima ilusión, querida amiga, que me presentaras hoy, y sabes que cuando te vemos en el Congreso vemos a una mujer referente, y eso es muy importante para muchísimas de nosotras también. Dicho esto, quería saludar a todas las autoridades que nos acompañan hoy. Para mí es un lujazo que todo el comité de dirección de la Vicepresidencia Primera esté hoy aquí. Secretarios de Estado, querida subsecretaria, presidenta de SEPI, rector. No puedo saludaros a todos, pero sabéis que os agradezco tremendamente que hayáis decidido estar esta mañana aquí. No es solo escuchándome, sino profundizando en todas las políticas de transformación que está haciendo este Gobierno, que son ya una realidad y que creo que son poco conocidas para lo importantes y lo relevantes que son, tal y como exponía de forma brillante mi querida Meritxell Batet. Así que simplemente agradecimiento y a disposición. Pues nada, muchísimas gracias, Secretaria de Estado. Bueno, vamos a comenzar sacando pecho con humildad, pero como país, ¿no? Porque diferentes informes sitúan a España en el podium de la conectividad. Y el más reciente, sin duda, es el de la OCDE, que concretamente nos sitúa como el tercer país desarrollado por penetración de la fibra óptica. Estamos en muy buena posición. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Y cómo se ocupa esa posición de liderazgo y qué futuro tiene, ¿no? Es fruto del impacto de los fondos de la Unión Europea y va a ser posible consolidar esta posición a pesar de los baches económicos que se anuncian en el horizonte. Bueno, esta legislatura ha sido absolutamente intensa, yo diría desde 2018, y creo que a nadie se le escapa que no podríamos estar en la situación en la que estamos, en la que refleja ese informe o el informe del DESI, un informe que dice que ni más ni menos somos el tercer país de los países de la OCDE en penetración de la fibra, si no hubiéramos tenido un plan, una inversión y una idea clara de hacia dónde tenía que ir la modernización de nuestra economía, de nuestro país, en materia de transformación digital. Por lo que me atrevo a afirmar de forma rotunda, como hacía también mi compañera secretaria de Digitalización, que España ya es digital. España es digital gracias a una inversión, gracias a un plan, la Agenda España Digital, pero no es la opinión de las dos secretarias de Estado responsables de la materia. Son los datos, son los informes los que avalan que esa convicción de un Gobierno que además ha conseguido una transformación digital sin precedentes, pero de forma transversal, porque está el trabajo de la Agenda Digital en el marco, por ejemplo, de las infraestructuras, que lideramos desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, o de la economía y las personas, desde la Secretaría de Estado de Digitalización, pero hay todo un Gobierno implicado y la convicción del presidente, sin duda, de esa necesidad de transformación como palanca de cambio económica. Pero no es un brindis al sol. Para mí, lo más importante es que la afirmación de que España es digital se basa en los datos. Como ya conocemos los resultados del informe DESI y estos del informe de la OCDE, a mí me gustaría hoy adelantar, porque además creo que es el foro para hacerlo, que ya estamos ultimando los datos del informe de cobertura de banda ancha de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Un informe que nos podría dar los datos, atisbar los datos tan importantes que tenemos, si no fuera, por supuesto, como preguntabas, por el impulso de los fondos Next Generation y también por el diseño que el Gobierno ha hecho de esa inversión. Estamos hablando que de todo el total del plan de recuperación, el 30% está destinado a la digitalización. Estamos hablando de 20.000 millones de euros asignados inicialmente a este proceso, de los que casi 4.000 millones inciden directamente en el despliegue de las redes.
Como también querría decir, y mucho más en este foro, que estos datos que voy ahora a darles, unos datos novedosos, serían imposibles sin la colaboración público-privada. Luego, no puedo más que darles las gracias al sector, desde operadores, proveedores, instaladores, que muchos os encontráis aquí, porque sin ese compromiso conjunto y común de la colaboración público-privada, hoy no estaríamos aquí, y es algo que cuando desde otros países nos preguntan cómo hemos vivido, tanto Karma como yo, y por supuesto la vicepresidenta Nadia Calviño, en las distintas bilaterales, en la ministerial de la OCDE o en el Mobile, cuando te preguntan desde otros países cómo lo estáis haciendo, cómo estáis consiguiendo tener ese liderazgo en conectividad, la primera respuesta es, por supuesto, una convicción de país, la agenda digital y los fondos Next Generation y hacia donde los hemos aplicado, pero la segunda es que cualquier país necesitaría el compromiso y el sector que nosotros afortunadamente tenemos en este país. Así que este modelo que ha sido todo un éxito, deseamos que así siga siendo, y quería aprovechar también el momento para trasladarlo. El dato del informe de cobertura de banda ancha lo que nos indica es que vamos en la buena dirección, es que vamos a conseguir ese gran objetivo que tiene la agenda digital, que es llegar en 2025 a todos los rincones de España, al 100% de España, con una velocidad además ultra rápida de al menos 100 megas. Y esto, que repito, con esa pasión que decía la presidenta que me caracteriza, me gustaría que consiguiéramos que se supiera en toda España, porque recorriéndome con la red que nos conecta a todo el país, pues cuando voy a Teruel todavía no saben que en 2025 el 100%, por ejemplo, de la provincia de Teruel, de todas las provincias de España, va a tener acceso a banda ancha ultrarrápida de al menos 100 megas. ¿Esto incluye también a la llamada España vaciada? Por supuesto. Cuando digo toda todo el territorio nacional. Estoy hablando de cerrar sin duda la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y eso por supuesto tiene un impacto muchísimo mayor en lo que se denomina España vaciada, que a mí me gusta más decirlo en positivo, en ese reto que tenemos demográfico. ¿Cómo vamos a cerrar la brecha digital? Con una gran inversión, 900 millones de euros de 2018 hasta 2022, movilizando con esos 900 millones de euros unos 1.500 millones de euros en total, y el dato positivo que avala nuestra afirmación como Gobierno es que, según el informe de cobertura, en 2024 la prospectiva que han realizado el personal, el equipo de la Secretaría de Estado, en 2024, cuando se hayan ejecutado los fondos que ya están en marcha, el único banda ancha 2021 y 2022, en general, en la población española habremos llegado ya a casi el 96% de la población con la fibra. Pero el dato revolucionario, el dato más potente, es que en las zonas rurales en 2024 la cobertura alcanzará ya el 89%. Quizá este dato no nos suene a mucho, pero si hacemos un poquito de historia reciente y nos vamos a 2018, el acceso a la fibra en España rural era del 38%. Es decir, de 2018 a 2024, con esa gran inversión pública, con la convicción de la agenda digital y de que el acceso a la fibra tenía que ser un derecho más, porque, como bien decía la presidenta, es no estar en el mundo, no tener ese acceso a Internet y a la sociedad digital, habremos pasado del 38% al 89%, es decir, 50 puntos más. 9 de cada 10 hogares y empresas en los municipios rurales tendrán acceso a redes ultrarrápidas. Y cuando digo empresas y hogares, es que ya no medimos como antes zonas y áreas, es que sabemos las referencias catastrales, las empresas y los hogares a los que está llegando esta fibra ultrarrápida. Yo, por traducirles, porque me gusta mucho traducir, sobre todo lo más técnico, con esta gran inversión, con estos porcentajes, estamos hablando de 4.700.000 hogares y empresas en toda España que se van a iluminar con estos programas, y especialmente en aquellos sitios donde era más complicado. Por eso la inversión pública en aquellas zonas donde no es obviamente rentable para el sector privado. Llevo unos meses recorriendo las provincias con la red que nos conecta, visitas muy interesantes para favorecer el despliegue en las zonas más difíciles, que es donde nos queda, y ver traducida esa inversión, esos millones de hogares, en millones, en mi caso no millones, claro, en decenas de ejemplos de cómo cambia la vida de las personas
en distintos sitios es realmente fascinante. Comprobar cuántas nuevas oportunidades están surgiendo por España. Le pongo solo 2 ejemplos. El otro día, por Cabañas de Yepes, en Toledo, paseando por las calles, que era básicamente una calle absolutamente almodovariana, de la que parece que no pasa nada, abres una puerta y te metes a un negocio que ha creado un joven gracias a su creatividad y a su capacidad de emprendimiento, pero gracias a la fibra. Se llama Fabricando 3D y tiene un montón de impresoras de 3D con las que vende a todo el mundo en Cabañas de Yepes, gracias a la fibra. Otro ejemplo, en Sotillos del Río, con Aránzazu, que nos contaba emocionada cómo ahora en su charcutería sí puede vender con tarjeta. Algo tan sencillo para los que vivimos en el centro de las ciudades. En fin, son muchísimos ejemplos. También me cuentan alcaldes y alcaldesas de municipios muy pequeños como Peleagonzalo en Zamora o Tariego de Cerrato en Palencia, que está aumentando la población en el momento en el que se genera esa expectativa de llegada de fibra o que se iluminan los municipios, y todas las oportunidades que eso genera, pues no solo de creación de negocios, como el ejemplo que les ponía, sino también, por supuesto, el teletrabajo y todas las personas que a partir de pandemia decidieron que querían pasar a una slow life y que ahora, gracias a la fibra, tienen esas oportunidades. Y para terminar en esta pregunta, por supuesto, los fondos Next Generation han sido fundamentales. El objetivo del Gobierno, desde una concepción humanista de la tecnología al servicio de la ciudadanía, es llegar al 100% en 2025, pero tenemos una gran noticia, y es que hay un programa único de banda rural que ya está en resolución provisional, es decir, que en muy poco tiempo nos permitirá, mientras se despliega la fibra hasta 2025, tener una solución satelital alternativa a un precio asequible, que es fundamental, porque todo el mundo sabe que soluciones satelitales ya tenemos, de 35 € al mes, y que, de facto, habrá cerrado la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En definitiva, Antonio, termino, una forma absolutamente diferente de afrontar una legislatura que no ha sido una legislatura ni fácil ni exenta de crisis, pero que, teniendo el horizonte muy claro de hacia dónde queríamos ir, nos ha permitido transformar digitalmente, modernizar nuestra economía y todo lo que eso supone en materia de competitividad. Sí, estamos pensando en el gran poder transformador social de una implantación de conectividad como la que está planteando en este momento, ¿no? Porque habrá territorios donde regrese gente, donde quiera trabajar, donde pueda establecerse nuevos negocios. Es decir, que esto es una revolución importante en lo social, en lo económico y también en lo poblacional en nuestro país. Una buena noticia, sin duda. Es una revolución y además es que es algo que nos pasa, creo que nos pasa muchas veces en el país, que cuando lo tenemos ya lo damos por supuesto. Sí. Somos una referencia en Europa y en el mundo en conectividad y lo que hemos conseguido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante resaltar. Pues conviene ser consciente, sin duda. Vamos a hablar de 5G. 5G, una tecnología de la que todo el mundo habla por su potencial y por su capacidad transformadora también. Pero parece que no termina de llegar o no está presente tal y como mucha gente desearía, ¿no? ¿Qué están haciendo desde el Gobierno para que esta tecnología sea accesible a todos los ciudadanos? ¿Y cuáles son, se nos puede ilustrar un poco los beneficios y ventajas que plantea la utilización del 5G? Bueno, el 5G es una tecnología clave. Yo he aprendido muchas cosas precisamente de muchos de los que estáis aquí, porque más allá de la cobertura móvil y de lo que todos podemos pensar que te ofrece en el móvil, es una tecnología disruptiva, revolucionaria, que transforma la economía, que te permite el Internet de las cosas, ¿no? Nosotros estamos convencidos desde el Gobierno, y se puso en marcha una estrategia de impulso al 5G, que el sector conoce bien, que España tiene que liderar el despliegue del 5G, el impulso es imprescindible para ser líderes también en la Unión Europea. Partimos de una buena posición, en tanto en cuanto tenemos un buen posicionamiento en las redes fijas, que nos posicionan bien, pero es verdad que tenemos que seguir impulsando entre todos, y el sector sabe muy bien que es uno de mis temas recurrentes con ellos, para pegar ese impulso. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno? Desde el Gobierno hemos actuado en toda la cadena de valor, en todo aquello que podíamos aportar. Hemos actuado siendo uno de los primeros países de la Unión Europea que ha liberado todo el espectro en las bandas preferentes. Hemos lanzado programas de ayuda
desde el despliegue de las redes hasta el desarrollo de los servicios y, por supuesto, en materia de investigación, desarrollo e innovación, el 5G avanzado y 6G, y todo ello, por supuesto, con el impulso de los fondos Next Generation. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando estáis pensando cómo va Bajol y cómo va Activas. Ya sé que para los que no estáis habituados a mi mundo sonará chino, pero lo traduzco. Tenemos en marcha una convocatoria muy importante para el despliegue del 5G, Bajol, que se trata de llevar la fibra óptica hasta las torres, que además está planificada, la convocatoria está en marcha para municipios de menos de 5.000 habitantes. Insisto en que también en esta tecnología estamos trabajando para no generar esa brecha digital que se generó con la fibra y no tener que resolverla a posteriori, sino desde el principio. Bajol ha sido un éxito y estamos resolviendo, de forma inminente saldrá la resolución provisional, la cantidad de peticiones que hemos tenido en esa convocatoria. Con respecto al programa de Único 5G Activas, que ha sido un programa que ha costado muchísimo trabajo con la Comisión Europea, el fin de semana pasado finalizó la consulta pública que elaboramos desde la Secretaría de Estado para tener el mapa de zonas elegibles sin cobertura móvil de al menos 50 megas, que es sin duda la antesala para la convocatoria en la que estamos trabajando estrechamente con la Comisión Europea y en la que sobre todo quería agradecerles también al sector su colaboración, los comentarios recibidos en la consulta pública, pero toda su colaboración a lo largo del proceso para haber sido capaces de llegar a este punto en el que estamos muy cerca de notificar y de tener luz verde y tener la convocatoria cuanto antes. Y la demanda. Lo más importante en este punto para el despliegue definitivo en España del 5G es fomentar la demanda. Por eso han sido tan importantes para nosotros, por supuesto, los ejemplos que hemos visto y el desarrollo de los casos piloto y todo lo que vimos en el Mobile World Congress, donde comprobamos el alto nivel de desarrollo de las aplicaciones y, sobre todo, su potencial transformador del 5G en medicina, en educación y en tantos otros ejemplos. Por eso hemos lanzado y resuelto los programas de 5G sectorial, que son programas para transformar los sectores importantes y más tradicionales de nuestro país gracias al 5G, y lo hemos hecho en el ámbito público como también en el ámbito privado. De todas maneras, me preguntaba Antonio al principio que qué significaba el 5G, ¿no? En el Mobile World Congress escuchamos una expresión del 5G que me hizo mucha gracia y por eso quería traerla aquí. Decían que confieren unas prestaciones casi con superpoderes. Y eso es lo que estoy intentando predicar de alguna manera por toda España, ¿no? Los superpoderes del 5G que España tiene que liderar porque al final es transformación exponencial de nuestra economía. Estamos hablando de vehículo eléctrico conectado, de revolucionar el sector agroalimentario. El 5G robotiza las fábricas, visto cómo se sensorizan viñedos para mejorar la eficiencia de la producción de las cosechas, se dota de inteligencia a nuestras ciudades o se implanta el uso de drones con múltiples utilidades. España tiene la obligación de liderar esta tecnología, lo vamos a conseguir porque estamos sentando las bases a pesar de muchas dificultades, como es el caso de Activas para ello, y sé que lo vamos a hacer con la colaboración del sector, porque si no es con esa concepción público-privada no tendremos el éxito que estoy segura que vamos a conseguir. Déjeme que le haga una pregunta que es una curiosidad también, que tenemos muchos. Estamos con el reto del 5G, hay que dedicarse a eso, pero ya se empieza a hablar del 6G. No sé si esto es ciencia ficción, pero ya se habla para dentro de unos cuantos años, ¿no? ¿Tienen alguna previsión, algún estudio de lo que eso puede significar o todavía es prematuro? Tener estudios ahora mismo es un poco prematuro, pero lo que sí que tengo, como en otros aspectos, son buenas noticias. Mientras desplegamos, mientras fomentamos la demanda con el 5G sectorial, también tenemos en marcha programas de investigación y desarrollo promoviendo la investigación en el marco del 5G avanzado y 6G, que desde el 2021, también la de 2022, que se acaba de resolver provisionalmente, y la que, por cierto, aprovecho para remarcar, aunque ya lo anunciábamos ayer, la convocatoria Único 5G I+D 2023 está abierta ahora mismo. Y lo que pretendemos desde el Gobierno, más allá de adivinar futuribles, que en tecnología es muy difícil, es poner los recursos públicos a disposición para que en esa idea, en ese objetivo del impulso de la estrategia del 5G, estemos en todos los aspectos de la cadena de valor impulsando y favoreciendo su despliegue, también pensando ya en el 6G.
Bueno, ya sabe que los asistentes a este desayuno hacen preguntas que nos hacen llegar al moderador. Desde la Junta Directiva de ESADE dicen sobre el PERTE Chip, 12.250 millones de euros. ¿Tienen ustedes ya el socio para la primera fábrica de chips en España? ¿Cuándo estará funcionando? Y en este sentido, mi compañera Belén Molleda, de la agencia EFE, dice ¿qué avances hay para que se instale en España una fábrica de microchips? Bueno, esta pregunta no es la primera vez que nos la hacen. El objetivo de traer una foundry es muy importante para nosotros en el marco del PERTE Chip, pero el PERTE Chip es muchísimo más, ¿verdad, querido Jaime Martorell? El PERTE Chip es aflorar un ecosistema como el que hemos conseguido aflorar nada más que con la idea de un proyecto estratégico de país tan importante como el PERTE, con esa previsión de más de 12.000 millones de euros. El PERTE Chip es, además, fomentar, invertir, apoyar la investigación y desarrollo también en toda la cadena de valor y, desde luego, a la vez y con todo el esfuerzo de nuestro comisionado, que es un lujo tenerlo a diario con toda su expertise y su credibilidad, también trabajando para traer una fábrica. Son varias las conversaciones, media docena de ellas, en las que estamos, pero ustedes entenderán que esto de las estrategias, cuando son de verdad y se quieren conseguir buenos resultados, no se cuentan, porque si no se estropean. Muchísimo más en un tema como este, en el que hay una confidencialidad absolutamente necesaria. Yo les aseguro que el PERTE Chip es una gran decisión. El input de todo lo que estamos haciendo es absolutamente positivo. Creemos que en un espacio razonable de tiempo vamos a tener autonomía estratégica y vamos a aportar a ese objetivo de Europa, que al fin y al cabo responde a una necesidad que se generó, pero una vez más este Gobierno, en el marco europeo por supuesto, ha conseguido de las crisis hacer oportunidades y conseguir salir fortalecidos, ¿no? Realmente. Por lo que, por desgracia, no puedo adelantarles mucho más. Vamos en el buen camino, estamos haciendo un trabajo pausado, prudente, pero muy serio, con la implicación, además, del propio presidente del Gobierno, que es, la verdad, que el mejor embajador que tenemos por el mundo. Pero sí que les puedo asegurar que esos casi 100 stakeholders que hemos visualizado en toda España, que esa vertebración de país que estamos haciendo también, no solo en materia de conectividad, sino con la cantidad de encuentros que Jaime Martorell está teniendo por las distintas comunidades autónomas para que las referencias, que no solo son Barcelona, por supuesto que también, o Madrid, sino Málaga, Vigo, Canarias, Valencia, tengan un espacio en el que con las convocatorias que saldrán, como ya anunciamos, durante el primer semestre de este mismo año, se puedan ver ya esos tangibles que hemos pintado por primera vez en los presupuestos generales del Estado. 1.250 millones de euros, de los que 350 son subvenciones y 800 millones de euros préstamos. Aprovecho para agradecer todo el trabajo conjunto de la presidenta, lo personalizo en Belén Gualda, la presidenta de SEPI, pero en todo su equipo, porque no sé si saben que este PERTE y este comisionado es diferente a todos los anteriores, y es diferente, en mi humilde opinión y con respeto al resto de PERTEs, precisamente por su importancia. Y por eso hemos creado una sociedad que depende de SEPI. La sociedad se llama SEMI, Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, y desde luego sin la complicidad de SEPI sería imposible todo el trabajo que estamos consiguiendo para poner a disposición del sector diferentes instrumentos de financiación. Es apasionante lo que tenemos por delante con el PERTE. El talento que las empresas con las que estamos hablando ven que hay en nuestro país, que, insisto, a veces no nos valoramos lo suficiente con las realidades que tenemos y que se valoran perfectamente desde fuera. Y en ese marco, en el del apoyo a la I+D, en el apoyo al sector que ya hemos reconocido, la atracción de inversión desde fuera, pero también en el apoyo del talento, irán encaminadas las próximas convocatorias. Quería preguntarle, si lo sabe, si estos asuntos de digitalización, microchips, etcétera, van a estar presentes en la agenda del presidente del Gobierno la próxima semana cuando viaje a China, como sabe, invitado por el presidente Xi. Si esto va a formar parte de las conversaciones entre nuestro país y la República Popular de China. Bueno, la verdad es que no conozco la agenda específica del presidente del Gobierno, pero sí puedo afirmar que en cada ocasión que al presidente se le ha reclamado desde fuera o desde dentro
en el marco del Pretexit, su entrega y la del equipo económico ha sido personal y directa. Y ese compromiso ha sido realmente importante para las buenas noticias que ya tenemos, que sin haber tenido todavía presupuesto ya sabíamos la noticia de Cisco, de la compañía Cisco, que anunció que vendría a nuestro país, que pondría en marcha un centro, o también las buenas noticias de Intel con respecto al laboratorio conjunto con el BSC en Barcelona. No conozco específicamente la agenda, pero estoy segura de que si hay una petición o es necesario, el presidente se volcará en un proyecto que cree y que está impulsando en primera persona. Bien, vamos a hablar, si le parece, de la industria audiovisual, que es tan importante en este momento y que tiene tanto futuro. ¿Cómo avanza el plan para convertir a España en un hub audiovisual en Europa, ¿no? El año pasado se aprobó la Ley de Comunicación Audiovisual, que supone un cambio relevante, sin duda, para el sector, y el debate sobre cómo financiar el despliegue de redes está muy de actualidad, como sabe, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, el Plan España Hub Audiovisual de Europa es un plan que es, yo creo que un dulce del Gobierno, un plan de país que se pone en marcha por primera vez para apoyar al sector audiovisual, que ha conseguido la complicidad de 13 ministerios. Los que estáis dentro, habéis estado alguna vez dentro de la Administración General de Estado, sabéis lo que estoy diciendo, todo un reto que cuando se consigue y se generan sinergias, pues es muy multiplicador. El sector audiovisual está en un momento dulce, no son palabras mías, es lo que me traslada el propio sector, y en lo que consiste el plan es en impulsar, por supuesto, al sector audiovisual, digitalizar el sector en un momento en el que es clave y, sobre todo, apoyar su internacionalización, tanto en presencia en el exterior como en atracción de inversiones. Para nosotros no es solo una apuesta económica, que también. Hablamos de más de 1.600 millones de euros y ahora, no sé si lo saben, estamos negociando con Bruselas en la adenda 425 millones de euros en modalidad de préstamos más para el plan, para el hub. Pero hay muchos intangibles que están generando grandes resultados y de verdad que de forma exponencial. Solo hay que hablar con el sector para saberlo. Hablo de la puesta en marcha del buró o de la propia página web por la que entra todo lo que el sector y desde los inversores también para conseguir encontrar socios y que es responsabilidad del ICEX, del Ministerio de Industria y Comercio. Hablo de la facilitación de los visados gracias al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un paso que ha sido absolutamente relevante. Hablo de ese incentivo fiscal que nos ha permitido ser más competitivos en el marco europeo e incluso internacional con el liderazgo de Hacienda. Y hablo de distintas medidas que nunca se habían hecho en este país y que están dando muy buenos resultados. Son 15 medidas las del plan, también la seguridad jurídica de la Ley de Comunicación Audiovisual, que creo que es un acierto también en esa dirección de apoyo al sector y, en definitiva, en el mobile, cuando nos reuníamos con las distintas empresas, hubo una de ellas que me decía «Spain is the place to be». Y para mí eso es como, ¿no?, la frase del plan y de lo que hemos conseguido en tan solo 2 años. Que tengamos más inversión desde fuera, que hayamos facilitado tantas cuestiones, que estemos digitalizando el sector, pero que te digan Spain is the place to be, que tradicionalmente lo ha sido, obviamente, por nuestra cultura, por nuestro paraje natural, pero ahora también porque el Gobierno ha puesto en el centro que el sector audiovisual, además de ser una referencia desde el punto de vista social o cultural, también es una referencia desde el punto de vista económico, es un sector estratégico desde el punto de vista económico. Tenemos también buenos datos que estamos trabajando con el equipo de audiovisual. En el MAFIZ, en el área dedicada al Festival de Málaga de Industria, anunciaba que la perspectiva de crecimiento de 2021 hasta 2025 del sector en España en materia de ingresos es 5,7% superior al resto de países. Y en materia de inversión está por encima, en un 7,2% del resto de países, ¿no? Son algunos datos, yo creo que también hay otros hitos muy relevantes, como que España sea el país invitado en Le Marché du Film, en la parte industrial del Festival de Cannes, que reúne a más de 12.000 profesionales, que es un hito realmente para
para nuestra industria y que demuestra pues eso, que el sector está en su momentum, que tenéis en el Gobierno un gran aliado para ir mejorando en todas aquellas cosas que sé que todavía están por conseguir, pero que nos está dando grandes resultados. Podríamos hablar de los reconocimientos de la Berlinale, de los resultados en taquilla, recuperándose con títulos de animación como Tadeo Jones, Klaus o Momias, y podríamos hablar también del ámbito de los videojuegos, que es un sector que sigue creciendo en facturación, especialmente en online. Solo por terminar, para nosotros el plan es atraer esa inversión extranjera, ¿no?, que define muy bien Spain is the place to be, pero también es el apoyo a la industria local, también es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, también es hacer país en los distintos rincones de España. Y por eso las convocatorias de transformación digital de la Secretaría de Estado, que no os voy a contar todas esta mañana porque son muchas, hay una específicamente que la hicimos en colaboración con Red.es, que va a las entidades locales, que va a diputaciones y que yo creo que refleja muy bien cómo estamos consiguiendo que en España podamos ofrecerle a nuestros productores y a los productores que vengan de fuera distintos servicios, ¿no?, distintas tecnologías que nos hagan todavía más competitivos, ¿no? Estoy hablando de la convocatoria de aproximadamente 25 millones de euros, en la que, gracias a esta convocatoria A Coruña, de la mano del clúster audiovisual en la ciudad de Las TIC, tenemos un proyecto para crear un estudio virtual de una pantalla absolutamente puntera, como tenemos en Barcelona y en Madrid, desde los ayuntamientos, polos de contenidos digitales. Pero no todo es Barcelona, Madrid, A Coruña, Murcia, Pamplona, también están en la convocatoria para crear laboratorios digitales, como lo está Gran Canaria con su Digital Crea Gran Canaria. A la vez estamos recuperando el mítico, un espacio tan importante como la Ciudad de la Luz en Alicante, involucrando al tejido local y, por supuesto, con el liderazgo de la Generalitat. Y, en definitiva, creo que estamos aportando lo que se puede desde las administraciones para impulsar desde el presupuesto hasta lo más intangible a un sector que sin duda nos está dando muy buenas noticias, pero estoy segura de que nos seguirá dando muchísimas más con los resultados de lo que estamos consiguiendo hacer y de las sinergias que estamos generando juntos. La siguiente pregunta se la formula Peter Matías, de la Embajada de Chequia, que está presente en este desayuno. Le dice, de la Embajada de Chequia. Le dice, en la prensa ya se comienza a comentar otra revolución vinculada con la expansión del mundo virtual por plataformas con metaverso y sus consecuencias sociales, incluido en el ámbito de la igualdad. Y le pregunta, ¿ya existe una reflexión desde este ministerio acerca del proceso? Bueno, como saben, la agenda digital se divide en infraestructuras, economía y personas. Resalto esto también a colación de la reflexión que hacía la presidenta, porque para nosotros desde el Gobierno no se entiende el despliegue de las infraestructuras sin todas las políticas en torno a las personas o a la economía. Todo el debate que tiene que ver con los retos y los hándicaps que genera la tecnología está encima de la mesa, con el liderazgo de mi compañera Carme Artigas, que estaba aquí hasta ahora. En España hemos liderado el debate a nivel europeo y también en la OCDE de los derechos digitales y comparto con la presidenta que no podemos dar ni un paso atrás en materia de derechos en todo lo que se abre en el mundo virtual, sea el metaverso, las redes sociales o los derechos de propiedad, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos avanzados en esta materia? Son temas incipientes que tenemos que madurar, en mi opinión, en el marco de la Unión Europea, sin duda. Y en lo que sí que creo que podemos estar tranquilos es que hay un Gobierno que tiene claro esa dirección, que además lo estamos también trabajando en el marco de Latinoamérica, que es muy importante porque obviamente no hay fronteras, no hay límites en el mundo de Internet y tampoco en el del metaverso. Y tenemos que conseguir entre todos que la tecnología esté al servicio de las personas, pero sea esa oportunidad que nos genera minimizando los riesgos y los miedos. Y eso es posible. Eso es posible con el liderazgo político, con el liderazgo de las empresas, con el liderazgo incluso de los jóvenes. Se están haciendo proyectos preciosos
relacionados precisamente con esto. El otro día estaba en Málaga, en el polo digital, y lo veía. Y al final tenemos que hacer ese ejercicio, y me pongo un poco en modo profesora, de ponernos en la mentalidad de las personas jóvenes y ser capaces de atraerlas por medio de la tecnología, pero con todo su potencial, minimizando los riesgos. ¿Eso es posible? Depende de nosotros y, desde luego, del Gobierno estamos volcados en ello. Agustín Víctor Sánchez, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le dice: ¿existen datos del número y valor de las publicaciones de libros digitales en español? ¿Datos de los libros digitales? Sí. Del número de libros digitales en España y del valor de estas publicaciones, la pregunta. Pues yo no conozco si existe el dato de publicación de libros digitales. Yo sé que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial estamos haciendo una gran política porque la lengua, el español, sea liderado en la tecnología, también en las redes, con todas las políticas del PERTE de la lengua, que lidera la comisionada Cristina Gallac, y en ello tenemos muchas colaboraciones con la Real Academia de la Lengua y distintas entidades. Buscaremos el dato, que no sé si existe o no, pero seguro que con los grandes equipos que tenemos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y en la SEDIA, que le llamamos, Digitalización e Inteligencia Artificial, se le ofrecerá si es que existe, que sí existe, me dice María. Muy bien, pues queda pendiente entonces para este interlocutor, este asistente al desayuno. Más preguntas. La educación, usted que además ha sido profesora de física y química, si no me equivoco, ¿no? Conoce bien el mundo de la educación. ¿Habría que llevar a los colegios, a los institutos, a las escuelas, la formación en habilidades digitales? Esto forma parte de los conocimientos básicos de cualquier niño, cualquier adolescente, porque es el medio en el que va a desenvolver su vida y los instrumentos que va a utilizar en su trabajo, algunos de los cuales todavía no están ni siquiera definidos como tales, ¿no? Tendría que haber asignaturas de formación en esto y, además, la aplicación de estas tecnologías en la educación, que puede ser, desde luego, también algo muy revolucionario. Bueno, la agenda digital es infraestructuras, economía y personas. Y la magia de la agenda digital es que no depende solo de una Secretaría de Estado, sino que es absolutamente transversal. En esos 20.000 millones de euros que en los fondos Next Generation el Gobierno decidió que fueran a la digitalización, por supuesto hay una gran partida dedicada directamente a la transformación de la educación gracias a la digitalización. Esa partida, obviamente, está en las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias para ello, y, por lo tanto, habría que analizar la situación en cada una de ellas. Pero a lo importante y a lo que me pregunta, no podríamos estar hablando de que España es digital o de la transformación digital de nuestro país si no fuera con la pedagogía, con la educación en algo tan relevante en el siglo XXI como es el uso de las tecnologías. Porque, además, si hay niños en este país o jóvenes que no tienen esa capacitación, que no tienen ese acceso a las tecnologías, es la mayor brecha digital que podríamos tener. Sería la mayor merma en su formación y en su acceso al mercado laboral. Por eso, para nosotros es tan importante que todo lo que hemos planificado en la digitalización de nuestro país va a transformar todos aquellos aspectos necesarios para la vida de la ciudadanía. Estamos cerrando la brecha digital entre lo rural y lo urbano para que cualquier niño, cualquier joven en este país pueda tener acceso a esta tecnología. Tenemos también políticas en materia de asequibilidad con los bonos sociales, porque también hay que atender la brecha digital económica. Pero, por supuesto, desde la educación, y se está haciendo con una gran inversión en cada comunidad autónoma, había que hacer ese proceso de digitalización de las aulas y de formación también del profesorado para que sea eficaz esa educación. Yo, que cuando hablo me gusta hacerlo de forma muy reflexionada y formada, no me atrevo a decir si tiene que haber una asignatura o no. Yo creo que la tecnología es transversal y que lo que tiene que haber es, como ya hay, trabajo por proyectos en el que los niños, los jóvenes, tienen la tecnología como un elemento más dentro de todo su aprendizaje significativo, dentro de toda su capacitación. Pero el reto no es menor. Y ahí creo que todos estamos concernidos, porque quizás
entendedme lo que quiero decir, es mucho más fácil llevar la fibra, la conectividad, mucho más fácil, 900 millones de euros, y todas las administraciones implicadas y el sector privado también, entendedme la exageración, pero es mucho más fácil llevar las redes a todos los puntos de España que garantizar que todos los niños y niñas de este país son correctamente educados en tecnología, y ese reto es un gran reto de país en el que el Gobierno está absolutamente implicado. Y permítame que le pregunte por otra brecha posible, que seguro que le preocupa como responsable del Gobierno, que es esa brecha que se produce por edad. Las capas mayores de la población que tienen dificultades a veces para operar con el sistema bancario, que se les está facilitando el acceso a los servicios de las entidades bancarias, o esas personas que no manejan todavía pues, las últimas tecnologías. Ahora, sabe que la Unión Europea anunciaba ayer que quiere quitar los prospectos de los prospectos de los medicamentos, que quieren convertirlo en digital por cuestiones de ahorro de papel, ecológicas, medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando eso ocurra habrá mucha gente que no sepa manejar un código QR con un smartphone por razón de edad, ¿no? Que son además las clases sociales que más utilizan los medicamentos. Este tipo de cosas no se pueden quedar descolgados los mayores, ¿no? ¿Hay algún plan al respecto? ¿Le preocupa estas capas altas de la población, por encima de 75 años, 75? Sin duda, la agenda digital, que además es una respuesta absolutamente diferente a lo que tiene que ser el país. La agenda digital es modernización, es transformación, es competitividad e igualdad de oportunidades, como hablábamos ahora mismo, pero no puede ser igualdad de oportunidades para unos sí y otros no. También recoge en el plan de capacitación digital el asunto de la brecha digital de edad, ¿no? Generacional. Hay un proyecto muy bonito que es el Pacto por la Generación D, que presentamos con el presidente del Gobierno y la vicepresidenta del Gobierno, las dos secretarias de Estado, en el que estáis implicados muchísimas de las entidades que estáis aquí, y esa es la clave. Es un compromiso conjunto de formación de distintos estratos y distintas edades, también enfocados hacia la brecha digital de género, que si os metéis a la página web veréis el número de personas que se están formando a tiempo real, ¿no? O sea que el trabajo que estamos haciendo implica a todas las administraciones, por supuesto es un trabajo de colaboración público-privada, pero responde a cada uno de los retos y yo creo que si me preguntarais por cualquiera de los retos tendría, creo, respuesta a prácticamente todos. No sé si habéis visto en Radio Televisión Española un programa que se llama Brigada Tech y que arrancó la semana pasada. Os puede parecer una frivolidad, pero comentaba precisamente con Antonio antes la importancia de la televisión en nuestro país y cómo precisamente para las personas más mayores la televisión es su fuente, su entretenimiento. Por eso creo que ha sido inteligente, adecuado, acordar con Radio Televisión Española, con fondos Next Generation, tener un programa con 3 superabuelas graciosísimas que se están recorriendo España, hablando de forma muy precisa de la revolución tecnológica y acercándole a las personas mayores esa realidad que, como bien explican ellas, está al alcance de todos y no se pueden perder. O sea, tienes que ver a Charo con las gafas en el metaverso o a Rosario, Rosario no, que es Charo, Victoria, perdón, contándote lo que es el INCIBE y todas las políticas de ciberseguridad en las que somos también un referente europeo, ¿no? Como ven, estamos inventando todo tipo de soluciones para llegar a todos los objetivos y todos son pocos. O sea que cuando visito las provincias y veo, por ejemplo, en Ciudad Real el plan que están poniendo en marcha desde la Diputación, en el que han garantizado que en todos los municipios, por pequeños que sean, de 3 habitantes, hay una persona joven formada que está a disposición de cualquier ciudadano para lo que sea, esa es la clave. Y eso en España se puede hacer, porque tenemos una gran red, porque tenemos ese sentimiento intergeneracional. De hecho, en el programa hay abuelas y hay influencers también jóvenes que conectan muy bien y creo que es muy positivo ese mensaje que vamos a dar de
seamos capaces de tomar las ventajas, ¿no? Minimicemos los riesgos, conozcamos cuáles son los riesgos, pero ¿no? Yo creo que es una labor pedagógica muy importante, muy transformadora, que cuando se multiplica con las distintas administraciones, como es el ejemplo, hay otros, He puesto el de Ciudad Real porque me pareció potentísimo, pero hay otros ejemplos en municipios, en diputaciones, en comunidades autónomas. Cuando se multiplica desde las distintas administraciones, se hace realmente, permea realmente a la ciudadanía y quita también esa barrera, ¿no? Que por otro lado fue muy positivo, de lo poco que fue positivo en la pandemia, porque muchas personas mayores ya vieron lo que era conectarse con su nieto y no estar solo, ¿no? Entonces teníamos que coger esa senda que se había abierto y no dejar a nadie atrás en esta revolución de oportunidades que genera la tecnología. En unos instantes, secretaria de Estado, le voy a dar el último turno para que nos formule las conclusiones de este desayuno, pero antes, si me permite, voy a ceder la palabra ahora para que intervenga en nombre y representación de Evolutio, de Salesforce y de Sophos, las empresas que con su mecenazgo hacen posible este foro de la nueva economía, don Ricardo Maté, que es vicepresidente regional de Sophos para el sur de Europa. Cuando quiera. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por tu exposición. Y, bueno, pues felicitarte por la labor que estás desarrollando en la Secretaría de Estado. Y bueno, pues yo creo que también, señora presidenta, muchas gracias por su exposición. Yo creo que el considerar a las personas en el centro de todo lo que tiene que ver con la agenda digital es algo tremendamente importante para todos los que estamos en España y, lógicamente, toda la parte de formación que has estado comentando, yo creo que es algo imprescindible. Estaba comentando con el rector hace un momento la necesidad que tenemos de formar a las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, en mi caso de la ciberseguridad, que es a lo que nos dedicamos, que es algo tremendamente importante para, bueno, pues proteger todos esos activos digitales que estamos en estos momentos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Maté. Y ahora, pues si quiere formular las conclusiones, secretaria de Estado, pues encantados de escucharla. Bueno, el agradecimiento es mío por sostener este desayuno, que ha sido sin duda una oportunidad para mí para acercarles toda la política que se está haciendo, de la que tengo que ser muy humilde. Esto no es fruto, obviamente, mío, que llevo 5 meses. Es fruto de una convicción, de un trabajo de todo un gobierno, de muchos años, porque los resultados que les daba hoy, tanto en materia de conectividad como las perspectivas que tenemos en el liderazgo del 5G o todo lo que puede suponer el PERTE chip para nuestro país, no son cuestiones que nazcan de un día para otro. Tienen detrás una estrategia clara de país, una idea de que nuestra economía tenía que modernizarse de forma estructural para ser más fuerte, como estamos demostrando, y sobre todo una respuesta absolutamente diferente a otras crisis que hemos vivido, que me parece muy importante reseñar en estos momentos. Ante las situaciones de pandemia, de invasión de Rusia, las tensiones geopolíticas, podíamos haber actuado solo ante la protección de la ciudadanía, como se espera de un gobierno como el nuestro y como hemos hecho de forma absolutamente histórica con los datos. Pero para mí es mucho más, o igual de importante, pero mucho más reseñable, que mientras eso se ha hecho, se ha transformado la economía de nuestro país. Es que cualquier persona que conoce lo que estamos haciendo, la idea que le viene es modernidad. España, transformación y modernidad. Y esto, que es cohesión territorial, que es igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, vivas donde vivas, sea en el centro de una gran ciudad o en el último pueblito diseminado de Galicia, es calidad de vida, oportunidades, es economía, sin duda, y es algo que me hace sentir orgullosa como gobierno porque marca realmente la diferencia, pero sobre todo porque genera oportunidades de país. Y yo tengo 2 niños pequeños, así que esa sería mi conclusión, sin dejarme, por supuesto, la importancia del sector audiovisual, que siempre estáis al mismo nivel, porque además es que es realmente una maravilla lo que estamos consiguiendo con el plan y con la implicación de todos, pero con esa esperanza de que España es un gran país y que tenemos muchísimo que decir en Europa y en el mundo, como está demostrando el Gobierno en su día a día y como somos una referencia, ¿no?
Preguntabais la visita del presidente a China inminente, o sea que creo que los datos y las situaciones hablan por sí solas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, secretaria de Estado, muy interesante lo que nos ha contado. Era como esa Spain, the place to be. Bueno, nos quedamos con... Es un buen eslogan, sin duda. Gracias por su intervención, muy interesante lo que nos ha contado. Gracias también a la presidenta Batet por haber hecho la presentación de este desayuno y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. En nombre de Nueva Economía y hasta una próxima edición.